vamos a comenzar. Sí. ¿Son 3 dones o 3 dones, no, es dones 3. tercera sesión? Tercera sesión. Esto es porque después yo cojo esta captura y lo pongo para el YouTube y ya está. Es más fácil que inventarme otra cosa. Si hubiera pensado, habríamos tenido a nuestro hermano con alguna otra cosa. Haber aprovechado su estancia aquí con nosotros, pero no lo sabíamos en ese momento, así que yo me preparé, así que le damos a él un pequeño descanso, ¿vale? Hermano, que durante este tiempo no permitimos a nadie decir absolutamente nada, ¿vale? Por favor. No está Juan, no. Es broma, es que esto parece más es interactivo, más que una exposición de... Entonces, no, tranquilos, ya llevamos. Entonces, la cuestión es, ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podámosla resolver yo o todos juntos, pues lo haremos así, de esta forma. Entonces, estamos yendo a través de los dones. ¿Alguien se acuerda de los dos paraguas que hablamos? Los dos paraguas me refiero a los milagrosos y los otros, ¿no? Milagrosos temporales y los ministeriales permanentes, ¿vale? Simplemente es una forma para poder acordarnos de estas cosas. Hablando de los milagrosos temporales, si os acordáis, la semana pasada dije, eso no quiere decir que Dios no haya dejado de obrar. Eso no quiere decir que Dios ya no haga milagros. ¿Sí? Dios puede hacer milagros, y Dios hace milagros, y Dios actúa como Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiere, usando a quien quiere. Lo que sí que no usa es a unas vasijas humanas para ser los conductos, ¿no? Que yo te digo y yo hago esto, ¿no? Y hoy vamos a estar mirando un poquito el inicio de estos dones milagrosos, ¿vale? Entonces, fuimos muy rápidamente acerca de, a través de esta lista de milagros y señales, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, simplemente os voy a poner la lista y vamos a comenzar con el primero y a ver a dónde llegamos, ¿vale? Vamos a comenzar por el primero y después miramos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, aquí simplemente os voy a poner la lista, pero no os preocupéis porque ahora nos adentraremos un poquito más para lo que es cada uno en específico, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos el apostolado, con algunos versículos, ahora los miraremos. Después, hacer milagros, dones de sanidad, hablar en lengua, no es en lenguas, ahí hay una separación, tendría que haber una separación. Hablar en lenguas, profecía, palabras de, otra vez, se me ha colado, de sabiduría y palabras de ciencia, ¿vale? Y después interpretar, como no, las lenguas también, vaya como estaba este día, y discernimiento de espíritus, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar porque parece que nos va a hacer falta. Siempre nos hace falta. Señor, te damos muchísimas gracias por cómo tú obras en nuestras vidas, gracias por tu palabra, que es inerrante, es infalible, podemos confiar en ella plenamente, aunque nosotros sí que nos equivoquemos. Quiero pedirte que tú nos bendigas en este tiempo que vamos a tener de aprender más acerca de lo que está en tu palabra y ayúdanos a poder ser sabios en cómo tratamos este tema. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces nos adentramos en este estudio específico de cada uno de estos dones. No vamos a estar mucho tiempo en cada uno. Si queréis hacer un desarrollo más extenso, podéis hacerlo, por supuestísimo, ¿vale? No hay nada en contra de ello en absoluto. Entonces, el primero es el apostolado, ¿vale? El término griego, apóstolos, se refiere a un embajador, a un emisario o alguien enviado a una misión, aunque se usa en ocasiones en el Nuevo Testamento en un sentido general para designar a los apóstoles de la Iglesia. Si queréis mirar en 2 de Corintios, vamos a abrir nuestras Biblias aquí, 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 23.
Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son... ¿Qué pone ahí? No lo tenéis todavía, vale. Segunda de Corintios 8, 23. Por ahí, son mensajeros de las iglesias, ¿sí? La misma palabra en el griego apóstolos, y se usa principalmente para referirse a un grupo específico de hombres. ¿Cuántos hombres eran? La pregunta del millón. Esto es como el quiere ser millonario, ¿no? 12. ¿Quién da más? 12, segundo. 12 fijos, ¿no? Más uno que se añadió después, 13. Más otro que se añadió después, 14. Ay, Josué. Estoy juntando Judas porque era parte, pero después no fue parte. Entonces, es broma. Simplemente para que... No puede ser. Y también hermano Kent estaría diciendo hereje. Entonces, no. Técnicamente serían los 12 apóstoles, ¿no? Que escogieron a quién cuando Judas se suicidó. ¿Alguien se acuerda? Matías, echaron suertes, ¿os recordáis? Y después salió Matías. Pero ¿habían cuántos para escoger? ¿Cuántos habían en Hechos? José y Matías, habían 2. ¿Por qué? Porque habían unos requerimientos, habían unas pautas que tenían para poder decir, vale, pues me presento a candidato a, ¿no? Pues habían unas pautas y solamente habían 2 que cumplían esas pautas, ¿vale? Y después Pablo, ¿os acordáis? Dice que se me apareció a mí como el menor, como un abortivo al final, ¿os acordáis de ese pasaje? Lo hemos mirado también, ¿vale? Entonces, este título que vemos a través de las Escrituras, 1 de Corintios 1.1, 1 de Pedro 1.1, se refiere específicamente a los 12 discípulos, ¿vale? Que a veces podemos intercambiar esto de los 12 discípulos, 12 apóstoles, pero discípulo y apóstol son cosas diferentes. Tú y yo somos discípulos, pero no somos apóstoles, ¿vale? Somos discípulos porque estamos aprendiendo de alguien, estamos siguiendo en pasos, siguiendo tras Jesús, ¿sí? Pero no somos apóstoles, ¿vale? Entonces eso no lo podemos intercambiar nosotros, ¿sí? Estos hombres fueron seleccionados ¿por quién? Por Jesús mismo, ¿vale? Y fueron testigos presenciales del Cristo resucitado, como vemos en Hechos 1.22. ¿Os acordáis que se les apareció y después le siguieron, estuvieron comiendo con él y después vieron también su ascensión? Ahora, al declarar Pablo que Jesús resucitado se le apareció en 1 Corintios 15, no hubo más apóstoles después de él. Mirad un segundito porque esto es muy importante. 1 Corintios 15 y el versículo... bueno, vamos a empezar al principio de todo, porque esto es un capítulo interesante para leerlo, ¿vale? 1 Corintios 15, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que también he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, pregunta, si alguien te dice, se me ha aparecido Jesús, ¿tú qué le puedes decir? Primero te sorprendes, ¿no? Y quizás tienes ganas de decir, ¿qué te dijo? ¿No? Pero es que lo primero que tienes que pensar es en este pasaje. Porque Pablo te lo está dejando muy claro. ¿Quién fue el último que vio a Jesús? Fue Pablo. Ya no hay más. Ya no se va a aparecer en visiones, presencialmente. No lo vamos a ver
hasta que vuelva, como estábamos hablando ayer, ¿no? Hasta que vuelva por sus santos, nadie más le va a ver. Entonces, vemos aquí que los apóstoles del Señor Jesucristo tenían 3 responsabilidades principales. ¿Ves conmigo a Efesios? Efesios, unos libros más allá de Primera de Corintios, hacia la derecha. Efesios, capítulo 2. Y alguien si puede leer el versículo 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. ¿Alguien? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De acuerdo, entonces, ¿os acordáis? La semana pasada os tenía preparado un dibujito de un, ¿vale? Templo, tabernáculo, templo, casa, ¿vale? Y el fundamento es, ¿qué? ¿La doctrina de quién? No es difícil porque está aquí escrito, ¿vale? Apóstoles y profetas. Y la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Entonces, hemos dicho que apóstoles y profetas ya no hay más. ¿Por qué? Pues si no, el fundamento seguiría creciendo, ¿verdad? Porque habrían más cosas que iríamos añadiendo. Y yo no soy arquitecto ni constructor, pero yo creo que una vez que pones el fundamento, no vas añadiendo más, ¿verdad? Es muy caro. ¿Cómo? Es muy caro. Es muy caro, es muy caro. Es una mala jugada con esto, ¿verdad? Pues es exactamente esto. Cuando hablamos acerca de los apóstoles, fueron usados por el Señor para poner el fundamento doctrinal de la Iglesia. ¿Sí? Dios les usa, Dios usa a Pablo, Dios usa a Pedro, Dios usa a Judas, Dios usa a Santiago. ¿Para qué? Para escribir unas cartas, ¿no? Como estuvimos mirando ayer, unas epístolas que iban, leer esta carta en tu iglesia y cuando tengáis la carta de los suyos, leerla en la vuestra, ¿no? La carta perdida de la Odisea, no sabemos dónde está, ¿no? ¿Quién la puso en la repisa aquella y después no la encontró para dársela? Y no la tenemos esta carta, ¿verdad? Pero estas cartas se iban pasando. ¿Para qué? Para que todo el mundo creyera exactamente lo mismo. Es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Entonces, en primer lugar, vemos esto, que fueron usados por el Señor para poner el fundamento doctrinal de la Iglesia. En segundo lugar, fueron nombrados para recibir, predicar y escribir la revelación divina. Podemos mirar en Efesios, ya que estamos aquí, Efesios 3:5, nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Curioso que tengamos exactamente la misma frase, apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Antes no se había dado, ahora se ha dado. ¿A quién? A los apóstoles y profetas. A través de estos hombres se les está dando esto. Han recibido, predican y escriben la revelación divina. Y en tercer lugar, fueron llamados a confirmar esa palabra divina. Lo que ellos decían se confirmaba mediante cosas que ellos hacían. O sea, decían, pero después hacían. Vamos a mirar estos dos pasajes. Si alguien quiere buscar 2 de Corintios 12:12 y otra persona que busque... ahora no sé si esto era Hebreos o Hechos. Diría que es... no lo sé. ¿Cómo? Porque Hechos lo has puesto antes. Hechos lo he puesto, pero Hechos lo he puesto con... sí, tiene razón. Pero voy a cerciorarme aquí. Sí, vale. Es Hebreos este. ¿Vale? ¿Alguien tiene 2 de Corintios 12:12? Sí. ¿Sí? Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas,
Y después, yo tengo aquí, ya que lo tengo abierto, Hebreos 2, del 3 al 4, pero vamos a empezar antes porque dice en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Y cómo lo hace eso? ¿Cómo testifica Dios juntamente con alguien que está hablando? Pues te lo explica. Dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, vemos aquí que el que era apóstol hablaba, ¿no? Desde el punto 2, podían predicar, podían explicar, podían escribir, como hicieron todos estos apóstoles, pero aparte de eso, para verificar que eso era así, que eso era cierto, podían hacer milagros, podían hacer señales. Y la gente decía, lo que dice es verdad porque nadie más podría hacer esto. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento identifica el apostolado como una función y a la vez un don. En Efesios 4:11 se refiere a los apóstoles, conjunto con los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, como dones que Jesucristo dio a la Iglesia. Y en 1 Corintios 12, esa lista que también hemos visto, incluye apóstoles en la lista de dones descritos en ese capítulo. La inclusión que Pablo hace del apostolado en 1 Corintios 12 es significativa porque demuestra que no todo lo que incorpora en este pasaje haya seguido a lo largo de la historia. Creo que podemos estar todos bastante de acuerdo que no hay apóstoles hoy en día, ¿verdad? Vale, me esperaba un rotundo sí aquí, pero... ¿Vale? Aunque alguien tenga apóstol delante de su nombre, no quiere decir que sea un apóstol, ¿verdad? Me esperaba otro rotundo sí, pero... ya sé que lo sentís, ¿vale? Ya sé que lo estáis sintiendo. Teníamos 2 apóstoles en la iglesia de Salamanca. Ah, sí. Pero se llamaban apóstoles. Apóstoles. Sí. Sí. Romanos. Wow. Y en una ocasión al menos recibieron la ofrenda, los 2 primos. Así que teníamos apóstoles recibiendo, cogiendo la ofrenda. Pero, hermano, ¿te acuerdas de lo que hemos dicho acerca de hablar de una cosa? Yo el otro día conocí en Reto un hermano que se llama Segundo. Me pareció, ¿sabes? Siempre segundo, nunca primero, ¿sabes? No. Yo soy segundo. Segundo a esto. Pero sí, curioso que alguien ponga a su hijo apóstol. Pero bueno. Hay personas que le ponen letras del alfabeto hebreo. Y lo estoy diciendo por su hijo, su hija, que está... van a ponerle. ¿Tiene algún otro significado el nombre o es el alfabeto? O sea, han cogido la letra. No es por eso, que les ha gustado el nombre y creo que también tiene significado en árabe. Pero les ha gustado, la escriben con Y en vez de y latina, pero... No, es curioso. Sí, pero no sé si es por eso. Ya. Muy bien. ¿Os acordáis de Jonathan Templeton que vino? Sí. De hecho, cuando vino, fue creo que el primero o segundo año que hicimos la foto con el dron afuera y estaba él con otro hermano y salió en el calendario, salió todo el año en nuestro calendario y salía ahí Jonathan. Entonces, vemos que en la lista de 1 Corintios 12 hay cosas que salen en esa lista que todavía existen hoy en día, pero cosas que no existen todavía. Con lo cual, tenemos que mirar con cuidado a ver qué es lo que continúa y qué es lo que no continúa. ¿Vale? Entonces, entre las señales que hemos visto aquí, una de las cosas que vemos es hacer milagros. ¿De acuerdo? Una de las cosas que vemos que los apóstoles hacían era que ellos podían hacer milagros. Ellos eran capaces de realizar milagros. Un milagro puede definirse ampliamente, ¿vale? Esto es una definición muy amplia, como una obra extraordinaria de Dios en la que Él
suspende o invalida los cursos normales de la naturaleza de manera que el resultado no pueda explicarse por ninguna causa natural, ¿vale? Dejo un momentito para que podáis escribir eso, ¿sí? Entonces, una obra extraordinaria de Dios en la que Él suspende o invalida. Esto es muy importante porque ¿quién hace la obra? Dios. En la que Él suspende. No es el hombre que tiene el poder, sino que sigue siendo Dios, aunque el hombre sea un vehículo o una vasija, ¿no? por la que Dios usa en estos momentos, pero sigue haciendo Él. ¿Os acordáis? Todas las veces que vemos un milagro que lo hacen los apóstoles, dicen en nombre de, ¿sí? En nombre de Jesús. ¿Os acordáis, hombres, que hablamos en Hechos capítulo 8, en el desayuno de varones? Pues cuando Pedro se lo dice esto, le dice en nombre de Jesús, ¿no? Jesucristo te sana. Entonces, invalida y suspende los cursos normales de la naturaleza, de manera que el resultado pues, no lo puedes explicar por ninguna causa natural. Entonces, los milagros son distintos de los actos de providencia en los que Dios obra a través de medios naturales para realizar sus propósitos soberanos. De manera más específica, hacer milagros era un don que involucraba la intermediación humana. Hacer un milagro era que alguien iba y tocaba a la persona, sanaba a la persona, se estaba quedando en casa de alguien, no había suficiente comida y seguía apareciendo aceite, ¿no? Y ahí había un elemento de ese profeta quedándose en esa casa, ¿no? Y entonces vemos aquí que siempre hay una intermediación humana en cuanto a hacer milagros. Entonces, aquellos a quienes se les concedió este don fueron empoderados por Dios. Dios les daba el poder para efectuar esas señales y esos prodigios. La realización de milagros los validó como portavoces de Dios. Entonces, ellos decían una cosa y hacían el milagro y por lo tanto la gente decía, este es de parte de Dios. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús hizo milagros y era para manifestar su gloria. Mira conmigo un segundito, Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, el Señor Jesús no hacía milagros simplemente porque sí. Esta idea, ¿no?, que a veces fantaseamos con ella de Jesús creciendo, ¿no?, y creando pues una pelota para jugar a fútbol con sus amiguetes y que rodaba sola, ¿no? O que había un pajarito herido y él lo sanaba simplemente porque sí o para demostrarle a sus amigos lo que él podía hacer. Mira qué poder tengo. Jesús nunca hizo eso. Eso es una idea que puede ser que hayamos leído alguna cosa, hayamos visto alguna serie, alguna cosa que se nos ha metido en la cabeza que Jesús simplemente, pues, un mago. No, mira lo que hago. Y no. Siempre había un propósito detrás de todo milagro. Y era lo que nos dice aquí en Juan, capítulo 2 y el versículo 11, ¿vale? Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Ahí tienes esa frase. Y manifestó su gloria. Ese era el propósito, manifestar la gloria suya, la gloria de su Padre, la gloria de que la gente pudiera ver que este no es un hombre normal y corriente. Y entonces, no solamente era manifestar su gloria, sino autentificar su mensaje. Los milagros de Jesús demostraron su poder sobre la naturaleza. ¿Alguien se acuerda de algún milagro sobre la naturaleza? La higuera seca. ¿Cómo? La higuera seca. La higuera seca, muy bien. Cuando secó la higuera. El mar. El mar y Pedro, ¿no? Que Jesús andando sobre el agua y Pedro intentándolo también, ¿no? Claro, calma la tormenta. La pesca. La pesca, ¿no? La pesca, sí. Sí, todos los peces ahí intentando. Ahí la cara de. Bueno, aquí tenemos a Pedro, ¿no? Siempre con estas historias, pero cuando tú sabes hacer algo bien, ¿no? Y alguien que sabes que nunca lo ha hecho te dice que hagas algo que sabes que no va a funcionar, ¿no? Pero lo haces
porque a tu palabra lo hacemos, ¿no? Y Pedro y los demás tiran la red al otro lado, sabiendo que no va a funcionar. Y la humillación, ¿no? Que hablábamos esta mañana de tantos peces que Jesús había llamado para que estuvieran ahí en ese momento. Tenemos también lo que acabamos de leer, el final de este primer milagro, ¿no? Convirtiendo el agua en vino, o crear alimentos, ¿no? Pero siempre estaba haciéndolo para poder demostrar algo a alguien. Nunca lo hacía por un sentido de, me voy a probar a mí mismo, lo voy a demostrar quién yo soy. Ahora, quiero que pienses un momentito acerca de los milagros que se producen hoy en día. Piénsalo un segundito, si has visto algún vídeo, no sé si has atendido a alguna reunión carismática o no, pero normalmente el enfoque, ¿dónde está? En uno mismo, ¿vale? En el que está haciendo, ¿no? Os he explicado, ¿no? De este señor, ¿cómo se llamaba? Benny Hinn, creo que se llamaba, Benny Hinn, que iba vestido de blanco, ¿no? Con chaqueta, y cogía su chaqueta y empezaba a tirar. Y después bolas de Espíritu Santo también, ¿no? Y él era un showman. Él estaba demostrando ser él el centro de la atención, ¿no? Y vemos que Jesús, y vemos que los apóstoles no hacían eso. Los milagros era para decir, lo que digo es verdad, y esta es la gloria, no mía, de Dios. ¿Sí? Ahora, el Nuevo Testamento no registra que algunos de los apóstoles hicieran milagros sobre la naturaleza. O sea, no vemos que los apóstoles tuvieran el mismo poder que Jesús sobre la naturaleza, pero sí que manifestaron poder sobre demonios, sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte, en Hechos 9, 41 y también en el capítulo 20. Ahora, en este primer sentido, en la autoridad sobre los demonios es como se usa el término milagros en 1 Corintios 12, ¿vale? En la lista que hemos visto, tanto en el versículo 10 como en el versículo 28, este es el sentido sobre la autoridad sobre los demonios. De hecho, la palabra griega milagro es dunamis, lo estuvimos hablando ayer, si no me equivoco también, pues significa poder, significa como una potencia. De hecho, dunamis, ¿a qué te suena? ¿Qué palabra en castellano? Dinamita. Ahora, ese no es el poder explosivo de esa forma. Quiere decir una potencia que va persistiendo, es como un taladro percutor que va hacia adelante, ¿vale? A veces pensamos en dinamita y sí que pensamos en una explosión de poder, pero no es precisamente eso, es más bien la continuidad, ¿sí? Una potencia pero que sigue hacia adelante, no una explosión. La idea del dunamis es que hay una potencia ahí, ¿verdad? Hay un poder, pero no quiero que penséis en explosión, ¿sí? No sé si me explico o no. Es que a mi cabeza cuando me explicaron lo de dinamita, yo pensé, ¡buah, explosión de poder! No. Imagínate contener ese poder y que sea una fuerza que mueva, ¿vale? Entonces, esa palabra griega milagro muchas veces se utiliza en los evangelios con la expulsión de demonios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, si lo queréis apuntar, o Lucas capítulo 6, es esa palabra cuando Jesús lo está haciendo. Y después en Lucas capítulo 9 y 10, Jesús le da poder a sus discípulos sobre los demonios. Y los apóstoles siguieron demostrando esa autoridad incluso después de Pentecostés, en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 16. De nuevo, este milagroso poder fue una señal que ¿qué hizo? Validó la predicación del Evangelio. Validó lo que estos apóstoles, lo que estos hombres estaban diciendo que era la verdad. El Nuevo Testamento advierte, incluso con severidad, a quienes podrían fingir, ostentar semejante autoridad. Vamos a mirar esto porque esto es importante que lo veamos. Hechos capítulo 19 y después otro pasaje en Judas. Pero Hechos capítulo 19, Hechos 19, versículo 14. Había 7 hijos
de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, ¿vale? Hacían que, pues justo antes, versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, vaya título, ¿no? ¿Tú qué eres? Exorcista ambulante, ¿vale? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, para no equivocarnos, el que predica Pablo, ¿vale? Ese Jesús. Y entonces había 7 hijos de un tal Esceva que hacían esto, o sea, los 7 hijos se dedicaban a lo mismo, ¿vale? Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Ahora, ¿sabéis cuando o sea, te responde alguien de una forma tan tajante que te quedas deprimido? Yo no sé cómo se quedarían estos, pero a Jesús conozco. He oído de Pablo, pero vosotros sois exorcistas ambulantes y no sé quiénes sois, ¿vale? Que te lo diga eso un demonio, ¿no? Es como muy ridículo, ¿no? Al final es como, vaya. Pero precisamente, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, a los 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, ¿qué? El nombre del Señor Jesús. Porque sabían que ese demonio conocía a Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces dice aquí que los que venían, que habían practicado la magia, de repente sus corazones se giran, ahora tienen miedo, yo no quiero hacer esto más. ¿Y qué dice que hicieron? Dice, los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Me encanta que sale primero que lo queman y después hacen la cuenta. Yo creo que también tendría que hacer algo así, ¿no? Porque si lo hago al revés, quizás no lo quemas, ¿verdad? ¿No os pasa a vosotros? No cuentes el coste antes de hacer lo que... No, el Señor te pone la idea de quemar el libro, quema el libro. Y después cuenta, a ver, cuánto ha sido el daño. ¿Eh? Porque muchas veces, ¿qué hace nuestro corazón? ¡Ay, no! Y esto lo he explicado ya muchas veces, estoy seguro, pero Javi Calvo, ¿verdad? Javi Calvo, guardia civil, que va a la iglesia de Olot. Él era un forofo de la música, rock, pero rock duro, y tenía una colección de los LPs, ¿os acordáis de los LPs, no? Los discos de vinilo, y tenía una colección masiva de esos discos. Cuando él se convirtió, una de las cosas que el Señor puso en su corazón era, tenía que sacarse de encima toda su música. ¿Y sabes lo que hizo, no? Lo rompió todo, para que nadie pudiera tomar esa música y escucharla. Y después se hizo forofo de la música clásica. Ya lo conocéis ahora como el hombre muy inteligente sobre la música clásica que todos conocemos. ¿Él qué hizo? Él no pensó los años que llevaba de colección, el coste que podría sacarle, ¿no? Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? No, porque esto soy yo, no sé vosotros, pero esto a mí me costó, y pienso en el precio antes de hacer lo que tengo que hacer. Y ellos no. Fuego, y después lo calculan. Y no vemos que tienen pena, porque el versículo siguiente dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tienen miedo porque un demonio sabe quién es Jesús. De repente, ahora cambian las cosas. Y entonces, esta es la palabra que tenemos aquí. Judas, este pequeñito libro, justo antes de Apocalipsis. Judas, versículo 8. Sí, del 8 al 10.
Entonces, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea que vemos aquí un ángel no lidia de palabras, no intenta meterse en un debate con Satanás. Dice: el Señor te responda. Y si un arcángel lo hace eso, ¿nosotros qué deberíamos hacer? ¿Qué pensáis vosotros? Lo mismo. ¿Vale? Y dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se están metiendo en cosas que no les toca. Por eso digo que el Nuevo Testamento advierte con severidad a los que fingen, ¿no? Y quizás tú y yo no lo vamos a ver cómo Dios trata con ellos. Quizás no vemos cómo estos charlatanes son juzgados. Quizás no lo vemos. Pero Dios lo va a tratar con severidad, ¿vale? Así es evidente que este poder no es una aptitud dada a los creyentes en la Iglesia desde los días de los apóstoles, ¿vale? Entonces, el hacer milagros hemos tratado con el tema de los demonios, pero después tenemos los dones de sanidad. Si hacer milagros está relacionado con esa autoridad concedida por Dios sobre los demonios, el término dones de sanidad, que sale en 1 Corintios 12:9 y después en el versículo 28 del mismo capítulo, se refiere al poder sobrenatural sobre la enfermedad, ¿vale? El poder sobrenatural sobre la enfermedad. La sanidad milagrosa se manifestó pues, en los ministerios de Cristo, el de los apóstoles. ¿Os acordáis de estos 72 que Jesús envió? ¿Vale? Ellos también sanaban a las personas. Y de algunos colaboradores. Vemos en Hechos 8 también que algunos colaboradores tenían esta manifestación. Ahora, el registro neotestamentario de sanidades efectuadas por estos individuos demuestra que estas sanidades eran inmediatas, innegables y siempre completas. ¿Vale? 3 cosas que hay que tener muy en alta consideración. Que eran inmediatas, no era una cuestión paulatina, no era una cuestión que iba pasando el tiempo, iba mejorando y de repente pues ya podían caminar, ¿no? Sino que eran de un momento no caminaban, a otro momento caminaban. Innegables. No, yo es que la semana pasada había este cojo caminando, después se cayó, se torció el tobillo y ahora camina otra vez. No habían líos así, ¿vale? Eran innegables. La gente decía: hace años que es cojo. Este no ha andado nunca. Es de vida que no ve. O sea, de vida que nunca ha visto, ¿no? Desde nacimiento. Y todos estos milagros son cosas que la gente lo veía y decía... No decían nada porque estaban atónitos, ¿no? Y entonces, siempre completas. Siempre completas, ¿qué quiere decir eso? Que no se quedaban a medias, ¿no? Bueno, ahora tienes la izquierda bien, pero la derecha no te funciona todavía, ¿no? O lepra, de aquí para arriba bien, pero de aquí para abajo no. Siempre era completo. Dios sanaba, ¿no? Cuando le dijo al hombre de la mano que estaba, ¿no? Pues te funcionaba todo menos el pulgar, ¿no? No lo hacía eso. Y Dios no lo hacía. Y los apóstoles cuando sanaban tampoco lo hacían. Cuando era un milagro que todas estas cosas funcionaban perfectamente. Todo el individuo. Entonces, una comparación con... Por cierto, si queréis ahí referencias, tengo como 10 o 12 referencias, si queréis después os las puedo mandar, pero no las vamos a mirar. Pero acabamos de mencionar varios ejemplos, ¿no? De cuando Jesús o los apóstoles sanaban. Pero una comparación con las supuestas sanidades realizadas por curanderos modernos, ¿no? Revela la falsificación contemporánea no puede estar a la altura de la realidad bíblica. ¿Sí? Mientras duró su ministerio, Jesús y los apóstoles
desterraron la enfermedad, las dolencias de las localidades en las que predicaban. Un logro que ningún curandero ha podido realizar. Las sanidades milagrosas sirvieron para, otra vez, autentificar el mensaje de Dios. Y no solo para restaurar la sanidad física de los enfermos. Y esto explica por qué Pablo no se sanaba a sí mismo. ¿Has pensado alguna vez? Pablo tenía una aflicción física. Él podría haber intentado curarse a sí mismo, si era el ojo, no sabemos si era el ojo o qué era, pero ni siquiera a alguno de sus amigos más cercanos que tenían alguna dolencia, tenían algún problema. Cuando Pablo sanó al cojo de Listra en Hechos capítulo 14, o cuando Pedro resucitó a Tabita en Hechos 9, fue para que hicieron, escucharan el mensaje del Evangelio. Siempre estaban apuntando hacia el mensaje del Evangelio. Ahora, como uno de los dones apostólicos extraordinarios, las sanidades milagrosas cesaron cuando la era apostólica llegaron a su fin. Aunque los creyentes ya no poseen estas aptitudes sobrenaturales, sí tenemos derecho de pedirle a Dios que los sane, que sane a tal persona, si es su voluntad, si Él quiere hacerlo. ¿Y sabéis qué? A veces Él quiere y los sana. Y hemos oído historias, muchos de nosotros, de personas que tenían cierta cosa y el médico le decía, lo siento, ya está, y de repente volvían y ya no tenían ese tumor o esa, ¿no? Y los médicos decían, no sabemos qué ha pasado. Y los creyentes decíamos, sí, sabemos lo que ha pasado. Nosotros sí, ¿no? Vosotros quizás no, pero nosotros sí. No podemos explicarlo médicamente, podemos explicarlo espiritualmente. Y la razón es que Dios quiso. ¿Vale? Ahora, en respuesta a sus oraciones, el Señor puede escoger sanar una enfermedad de manera providencial, aunque no está obligado a hacerlo. Los creyentes pueden y deben regocijarse cuando Dios sana a alguien como el resultado de una oración contestada. Sin embargo, es importante observar que tales respuestas a la oración no son los mismos que los dones que estamos hablando aquí, ¿sí? Ejemplificados en estos ministerios, tanto de Cristo como de los apóstoles. Que hoy nadie posee un don así es evidente, ya que nadie puede sanar como lo hizo Jesús. O sea, si no, vaya, esa persona tendría que ir pasándose por un hospital e ir sanando a izquierda y derecha. Tendría una responsabilidad, una carga. Si tú tienes esa habilidad, ¿no? ¿Por qué no vas a ir a un hospital, ¿no? Y sanar a todo el mundo que está allí y terminar? Pues venga, te sano, y ya está. Pero no lo hace. Sí. Yo es que con esto tengo la duda porque, por ejemplo, sí he hablado con misioneros que sí que me han dicho que en el campo misionero sí han visto este nivel y sí que era como para lo que estamos hablando, para que el mensaje llegara, ¿no? A esa comunidad que además no tienen cerca nada, o sea, no tienen cerca un hospital y pueden ir y... Entonces, en esos casos se podría decir que existe, porque además no son eso que estamos hablando, telepredicadores que piden dinero y que no sé qué, sino, no sé, es un misionero que está en X sitio, bastante aislado y... no sé, yo ahí tengo esa duda. Vale. Yo vuelvo a reiterar mi frase de siempre. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera. Y si Él ve la necesidad de que, pues, contestar la oración de un misionero sobre una persona que está ahí enferma o le ha pasado un accidente y Dios decide sanar a esa persona, eso es obra de Dios. Que esa persona oró y Dios contesta esa oración de una forma milagrosa, sí. Ahora, que eso se repita de una forma
constante o categórica como vemos con Jesús y los apóstoles, yo diría que no, pero claro, yo no conozco a esta persona y no tampoco conozco las historias, ¿no? Pero que Dios lo pueda hacer, yo no tengo ninguna duda. Y que Dios lo haga, y Dios lo hace, lo sigue haciendo, por supuesto que sí. Y que conteste esa oración de una forma inmediata y ¡pum! Contestado, porque Dios sabe que a través de eso se va a dar a conocer el Evangelio, por supuesto. O sea, yo no tengo no hay ningún problema con eso. Creo que la cuestión es decir que esa persona tiene el don de poder sanar en cada momento, ¿sí? O sea, creo que ahí es donde está la diferencia, donde radica, ¿sí? Aquí me está llamando, pero no sé quién es. ¿Puedes cogerlo un segundito, por favor? Que no sé si es algo. Bueno, entonces, pero gracias, Marta, por esto, porque sí que es verdad que podemos quedar con la duda. ¿Pero Dios puede hacer milagros o no? Pues claro que Dios puede hacer milagros, ¿sabes? ¿Y Dios contesta oraciones? Por supuesto que Dios contesta oraciones. La diferencia viene en que Dios use a esa persona como vasija, como instrumento para hacer eso de forma habitual o corriente. No sé si me explico, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces, nos da tiempo para una más, ¿vale? Para una más que son como 7 o 8 páginas de notas. ¡Tan, tan, tan! Hablar e interpretar lenguas, ¿vale? El término griego para lenguas es glosa, ¿vale? Tenemos un libro que se llama un glosario, ¿no? O sea, detrás de un libro tienes un glosario. ¿Qué es un glosario? Todas las palabras, ¿no?, que te puedan salir, ¿no?, en ese libro. Ahora, el término griego se traduce mejor como idiomas. O eso es lo que yo entiendo, no sé, tú sabes mucho más que yo de esto. El ejercicio de este don se ve con mayor claridad en el día de Pentecostés. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Que Lucas está explicando qué es lo que pasó, ¿verdad? Que hay un montón de gente y Pedro se pone en pie y dice: varones hermanos, esto es lo que pasa, tal y cual, y de repente todos empiezan a hablar en otro idioma, ¿sí? Pero no lo están hablando mal. Yo tengo, con esto de las charlas que hago en inglés, tengo un poco la experiencia de esto, ¿verdad? Porque tengo una charla en la que hablo solamente inglés, hasta que llega un punto en mi presentación que les digo: how would Josh speak in Spanish? Les pregunto a mis alumnos, siempre en inglés, how would Josh speak in Spanish? Y entonces les pido, siempre en inglés, que ellos me digan cómo habla un americano normalmente en inglés. Y entonces, normalmente dicen algo como, en español, perdón, me dicen, ¿dónde está la paella? Siempre hay paella por alguna parte, ¿eh? Es muy divertido. Entonces, yo le digo, lo has hecho muy con amor, nuestro hermano, pero es que con amor. Entonces, yo comienzo a hablar así, le digo, lo has hecho extremadamente bien, pero yo no tengo tanto acento, ¿no? Entonces ellos se ríen, obviamente, ¿no? Y entonces hacemos todo un paripé, ¿no? Y les digo, la gramática que estoy utilizando es perfecta, ¿no? El vocabulario que tengo un dominio de vocabulario impresionante, ¿no? Claro, estos son jóvenes, entonces os podéis imaginar cómo funciona esto, ¿no? Entonces hago una entrevista de trabajo y entonces hago la entrevista de trabajo y de repente empiezo a hablar en castellano correcto. Y es brutal ver la reacción de los jóvenes cuando empiezo a hablar así. Y entonces cuando se calman les digo, o si voleu podem fer en català també. Hechos 2, claro, imagínate que tienes ahí unos judíos que son judíos, rudos, son pescadores, ¿no? Muchos de ellos no tenían más educación, no eran doctor, no era un Pablo, eran, que los veías y esto es trabajador, ¿no? O gente que, ¿no?, como Mateo, que quizás sí que tenía más educación, pero era un extraño, era una persona fuera del círculo común, ¿no? ¿Y qué hace hablando en mi idioma? Y hablándolo bien. Es esto.
Es un don, es una habilidad que Dios daba para que alguien en un momento pudiera hablar. ¿Para qué? Para decir, mira yo. No. ¿Para qué era? Para predicar el Evangelio. Y por eso Pablo siempre dice, si no hay alguien que pueda interpretar, pero ¿qué se hace hoy en día con el tema de las lenguas? O lo que se piensa que es el tema de las lenguas. ¿Qué es el tema de las lenguas? Es demostrar que yo tengo un cierto nivel. Yo estoy más cerca de Dios, tengo una comunión, tengo al Espíritu Santo en mí, que cuando yo me emociono, pues empiezo a hablar en algo, ¿no? Que ahora miraremos un poquito más. Entonces, obviamente esta señal lo que hace es captar la atención de las personas que lo están escuchando. Es lo que me pasa a mí en mis charlas. O sea, en ese momento podría decirle lo que quisiera, ¿no? Y están así, porque están alucinando, ¿verdad? Entonces yo les digo, y ahora os estáis preguntando realmente de dónde eres. Y la respuesta a eso es que soy un adicto, ¿no? Es que no. Que sí, ¿no? Eso lo hago también. Vale. Y claro, piensas en esta multitud de gente. Un montón de personas se habían juntado para estar en Jerusalén en ese momento de todas partes. Quizás alguien estaba de alguna región que era súper recóndita, que nadie estudiaba ese idioma. ¿Sabes? Pues los idiomas populares, vale, pero ese idioma, nadie lo va a aprender. Y ahí está, yo qué sé, Natanael. ¿Tú de dónde has aprendido esto? Y es una señal, muchas gracias, hermano, es una señal que puedes ver que Dios está obrando. ¿Para qué? Pues era esa capacidad sobrenatural de algunas personas para hablar con fluidez en una lengua extranjera que no hubieran estudiado ni hablado con anterioridad, para poder explicar acerca del Evangelio, para poder dar a conocer, una vez más, lo que Dios quería. Era obviamente un don sobrenatural especialmente útil en la causa de la evangelización, ya que incrédulos oían cómo se alababa a Dios en su propio idioma. Nosotros lo hemos tenido aquí cuando vinieron Igor y Luba por primera vez, ¿no? ¿Os acordáis? Esas primeras semanas, meses, que yo me las estaba intentando ingeniar, cómo hacerles entender, que se acomodaran bien. Son hermanos que vienen de Ucrania y que solamente hablaban ruso, no tenían ni idea de castellano. Y bueno, montamos, ¿os acordáis? El portátil con los subtítulos. Y bueno, estamos intentando imprimir las notas de los mensajes con 2 columnas, una en castellano y una en ruso. Google, ¿no? Pero, a ver cómo lo hacemos para que entiendan. Quiero que puedan entender. Y el Espíritu Santo daba pum. Y ahora hablabas en ruso. En ese momento no, pero me explico, ¿no? Entonces, aunque muchos afirman hoy hablar en lenguas, es evidente que nadie posee una aptitud como la que demostraron los apóstoles. Pues ahora hablas en suajili, ahora hablas en inglés. Es más fácil, pero peruano. Salud. Entonces, en defensa del habla sin sentido, que es lo que se hace en círculos especialmente carismáticos o pentecostales, la mayoría de los carismáticos se remontan al libro de 1 de Corintios, alegando que el don descrito en 1 de Corintios 12 hasta el 14 es categóricamente diferente al que se menciona en el libro de Hechos. No obstante, pues una vez más, tenemos que mirar el texto. No podemos decir, pues a mí me parece, ¿no?, que lo que dice aquí es muy diferente a lo que dice allí. Ya, pero es que están los dos usando exactamente la misma palabra, ¿vale? ¿Quién escribió Hechos? Vamos a hacerlos otra vez, a ver. Lucas, ¿verdad? Lucas escribió Hechos. ¿Y Lucas de quién era compañero de viaje? De Pablo.
¿Tú piensas que utilizarían el mismo lenguaje o dirían, no, tú Lucas, tú escribes acerca de una cosa y yo voy a escribir de otra cosa completamente diferente, pero usando el mismo término? ¿Vosotros qué pensáis? No, no funciona, no puedes fusionarlo. Entonces, esto lo tengo aquí escrito para que lo podáis leer también, ¿vale? En defensa del habla sin sentido, la mayoría de carismáticos se remonta al libro de 1 de Corintios. No obstante, una vez más, el texto no permite hacer esa afirmación. Un simplemente estudio de las palabras lo demuestra de una manera efectiva, ya que ambos pasajes utilizan la misma terminología para describir el don milagroso. En Hechos, Lucas usa la leo, hablar, en combinación con glosa, lenguas, en 4 ocasiones, ¿vale? Y en 1 Corintios 12 al 14, Pablo usa formas de esa misma combinación 13 veces. O sea, no estamos hablando de que sale una vez y una vez. No, en una sale 4 veces y en la otra 13 veces. Y es lo mismo, ¿vale? Entonces, no hay forma de cambiarlo, ¿vale? Ahora, estos paralelismos lingüísticos conllevan una importancia añadida si se considera que Lucas pues, fue compañero de viaje y un estrecho colaborador de Pablo, escribiendo incluso bajo la autoridad apostólica de Pablo. Debido a que se escribió el libro de los Hechos alrededor del año 60 después de Cristo, aproximadamente 5 años después de que Pablo escribiera su primera carta, pues entonces Lucas habría sido muy consciente de la confusión que ellos tendrían sobre el don de lenguas. O sea, se escribió 1 de Corintios antes que el libro de Hechos. ¿Sí? Entonces, si Pablo le está escribiendo a los corintios y está diciendo, tenéis un problema con esto, ¿vale? Tenéis que solucionarlo. No podemos pensar que Lucas vino después, 5 años después, y dice, ¿te acuerdas? Los hermanos de Corintios tenían un buen lío con esto. Voy a hacerlo más difícil todavía y escribir acerca de las lenguas y ya verás tú la confusión que vamos a liarla aquí. No lo haría. ¿Por qué? Porque estaban todos de la misma forma, pensando de la misma forma. ¿Sí? Entonces, Lucas no querría aumentar la confusión, por tanto no habría usado en Hechos la misma terminología exacta que Pablo empleaba en 1 de Corintios, a menos que lo que hubiera sucedido en Pentecostés fuera idéntico a lo que Pablo estaba exhortando y hablando en 1 de Corintios. ¿Sí? ¿Lo vemos eso? El hecho de que Pablo menciona diversos géneros de lenguas, ¿vale? En 1 de Corintios 12:10, no significa que sean lenguas, algunas lenguas reales y otras lenguas inventadas. Esto es lo que dicen los carismáticos, que el hecho de que sean diferentes géneros de lenguas es que pues un género es el lenguaje real que tenemos escrito y hablado en formas, ¿no? Pues como tenemos el idioma, y otros son inventados que salen por el espíritu, ¿no? Pues esos son los diferentes géneros, ¿no? Pero cuando hablamos de la palabra griega para géneros, es genos, que se refiere a una familia, a un grupo, a una raza o una nación. De hecho, los lingüistas a menudo se refieren a las familias o grupos de familias de lenguajes. Y este es precisamente el punto de Pablo. Hay varias familias de lenguajes en el mundo y este don les permitía a algunos creyentes que hablaran en la variedad de ellos. En Hechos 2, Lucas enfatizó la misma idea en los versículos del 9 al 11, donde explicó que las lenguas que se hablaban procedían de al menos 16 regiones diferentes. ¿Sí? Y esos son diferentes géneros, diferentes familias de lenguas. ¿Vale? Podríamos seguir, y de hecho las notas siguen, pero vamos a dejarlo aquí por hoy, y la semana que viene comenzaremos con profecía, ¿de acuerdo? De profecía. Muy bien, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo es cuando es por el 1 Corintios 13, cuando dice lenguas humanas y angélicas, ¿es a eso a lo que se refiere? Claro, cuando habla Pablo acerca de si hablase yo en lenguas humanas y angélicas, es la única vez que entendemos de lenguas angélicas y que alguien escribe acerca de esto. Pero yo no sé si eso lo utilizan ellos como argumento para decir estoy hablando en lenguas angélicas. Yo desconozco eso, no sé si sí que lo utilizan. Sí. Yeah. Pero todas las veces que los ángeles hablan en la Biblia, hablan en un idioma
Que entiendan los humanos. Que entiendan los humanos, sí. Aunque siempre primero dicen, no temáis. Primeras palabras de los ángeles, cuando hablan siempre, primera palabra es no temáis. Pero se entendía, se entendía, así que sí. Aparte de Hechos 2, ¿hay alguna otra ocasión que a mí no me viene a la cabeza en que se manifieste este don? Sí, en Hechos, creo que era con Cornelio, quiero decir, uno de estos. Alguien así, que ellos recibieron el don de lenguas. Pero ahora mismo no me acuerdo. Son bautizados y reciben el don de lenguas. Pero no es algo que se repita mucho, ¿verdad? No, y es por eso que, claro, como tenemos pocos pasajes y no son muy específicos, ahora mismo no me acuerdo dónde está, pero sí que es Hechos Sí, Hechos 10:46. 10:46. Sí, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Vale? Pues, pero otra vez, quizás no vemos ahí, que quizás había alguien más de otra nación que no sabía qué estaba pasando y ¡pum! El Espíritu Santo dice, quiero que sepan lo que están pasando y que se entienda que es el Espíritu de Dios que está en medio de ellos. Entonces, pues, vale. Porque Corinto era una ciudad donde había gente de muchas nacionalidades diferentes. Era una de las ciudades grandes que Había mucho comercio, pero la verdad es que no estoy seguro. No sabría decirte. Yo siempre he dicho a mi hijo que, bueno, que los milagros pues, siempre responden a que la creación fue hecha a través de la palabra del Señor y que los milagros suceden por lo mismo, que es decir, todos los elementos que conforman la creación de Dios, todo responde a la palabra de Dios. Pero nunca le he dicho que es con la finalidad no decir algo a alguien, ¿no? Dar el evangelio. Que ahora que dijiste que a Pablo, ¿no? Sí, no lo había pensado. Y que aún así también la palabra de Dios misma es un mensaje de salvación, ¿no? Entonces hay una conexión directa en el sentido de que siempre va a haber milagros cuando, bueno, no siempre, ahora no, pero que siempre hubo un milagro en la Biblia, no han solo documentado, queda por ese objetivo. A mí me viene a la cabeza un caso a la inversa, la Torre de Babel, que Dios los castigó hablando de voces diferentes, ¿no? Sí, sí. Sí, uno es para separar y este es para unir. Para mí. Y lo separó. Muy bien. Si alguien tiene algo más que quiera compartir, alguna duda. Muy bien. Pues vamos a orar y muchas gracias una vez más y la semana que viene continuamos. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos todo lo que nos hace falta para poder vivir y para poder sobrevivir. Y gracias, Señor, que tenemos la palabra escrita y podemos estudiarla. Ayúdanos a hacerlo eso, Señor, ayúdanos a tomar el tiempo para esta tarea tan importante para nuestras vidas. Que no lo veamos como una obligación, sino como una necesidad para que podamos vivir bien, Señor, siguiendo lo que tú has explicado y lo que quieres, y explicando cómo tú eres. Y quiero pedirte que ahora tú también nos bendigas, nos des una buena semana y también bendigas el viaje de nuestro hermano Albert mañana, que pueda llegar con bien a casa. También te pedimos especialmente por nuestra hermana Belén, que tú le vayas ayudando también en la recuperación que tiene por delante. En el nombre del Señor Jesús. Amén.